Bueno, te doy la bienvenida a una clase más de estas clases de apoyo y de nivelación que tendremos para ti, tú que haces parte de esta capacitación online de un mes, capacitación que se dará ahora pues en el mes de abril de este 2025. Así que bueno, será una capacitación la cual yo sé que cambiará todo lo que tú creías sobre diagnóstico hasta ahora y te ayudará a diagnosticar cualquier falla en minutos. Pero como hay cosas que son fundamentales y muchas veces creemos que las cosas avanzadas son extraordinarias y se necesita de mucho conocimiento de muchos libros, y en realidad no. Todo siempre parte de un funcionamiento básico. Y un equipo de baja gama y de alta gama, su principio o el principio del funcionamiento siempre será el mismo. Así que en base a eso vamos a afianzar o vamos a tener unas bases sólidas que son necesarias para que cuando ya estemos desarrollando todo el temario de esta capacitación nivel intermedio avanzado, tú le puedas sacar todo el provecho posible. Y hoy quisiera hablar de algo que pues conocemos como caída de tensión. Yo sé que todos han oído el término de caída de tensión, otros lo han llamado impedancia, otros puntos de referencia, pero todos pues se están refiriendo a lo que es la misma función o el mismo tipo de medida. Es una medida con la cual yo puedo comparar o verificar el estado de una línea. Sí, vas a poder verificar todo el recorrido y estado de una línea con solamente una medida, así que acompáñame en esta clase y te enseñaré de qué hablo. Bueno muchachos, como les mencionaba, la caída de tensión es una medida que yo hago con mi multímetro. Ya en clases anteriores hemos hablado un poco sobre el multímetro y los tipos de medida, y recuerden que hablamos de una en particular que es la medición en escala de diodo o la medición en diodo. Esta medición en caída de tensión nosotros la vamos a medir en esa escala, en la escala de diodos en mi multímetro, que aquí nosotros la vamos a ver identificada con su símbolo, el símbolo de diodo. Recuerden que yo debo seleccionar para poder hacer la medida. Debo seleccionar porque miren que aquí en esta opción puedo seleccionar 4 tipos de medida diferentes. En esas está la escala de diodo, entonces yo debo seleccionar hasta que el símbolo de diodo me salga en la parte superior de mi multímetro si yo uso este tipo de multímetro. Entonces de esa manera yo ya tengo mi multímetro preparado para medir caída de tensión. Recuerden que con la caída de tensión yo voy a verificar el estado y el recorrido de una línea. ¿Qué es la caída de tensión? ¿O cómo podremos determinar sobre la caída de tensión? La caída de tensión, muchachos, que nosotros medimos en las placas de los celulares está determinada por la relación entre la resistencia que ofrece esta al paso de la corriente. Todos los valores que van a dar aquí en mi multímetro en caída de tensión, nosotros los vamos a leer en milivolts. Así que, por ejemplo, si usted tiene su multímetro, vamos a marcar aquí, y el multímetro le dice 0.450 haciendo la medida. Bueno, nosotros vamos a leer esto en milivolts. Entonces usted va a decir, esa línea me está dando 450 milivolts. Es importante que usted use bien el término. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces nosotros hacemos preguntas en los grupos y hay gente que no tiene la paciencia que tenemos nosotros. Y de pronto usted dice, muchachos, tengo 450 volts. Y usted usa mal el término, y al usar mal el término, a veces ellos se aprovechan de eso y empiezan a martillarlo, empiezan a burlarse o empiezan a decir eso no se dice así, eso se dice así por esto y por lo otro, y a la final no lo ayudan y lo que hacen es, como dijeras, martirizarlo, golpearlo y decirle cuanta cosa, y a la última no ayuda porque hay gente que se cree de pronto un poco más y no entiende de pronto lo que usted le quiere decir, aunque sea algo muy obvio. Entonces si usted va a hacer una pregunta, de pronto alguien le dice, ¿y qué caída de tensión da la línea? Entonces usted dice, la caída de tensión me da 530 milivolts. Entonces todos esos valores que nosotros vamos a leer en escala de diodos, los vamos a leer en milivolts. Listo, muchachos. Ahora, esta caída de tensión es generada por componentes presentados en la línea o presentes en la línea. Esta caída de tensión la generan componentes que están conectados a la línea, mayormente componentes semiconductores. En ese caso podríamos decir los circuitos integrados, ya que los circuitos integrados son circuitos compuestos de muchos componentes. También componentes como transistores, diodos
y en algunos casos resistencias. Las resistencias también nos pueden generar una caída de tensión. Así que todos esos componentes semiconductores conectados a una línea me pueden generar caída de tensión, muchachos. Listo. Ahora, la caída de tensión es como una referencia que yo voy a utilizar para verificar el estado de la línea. Cómo está, si la línea tiene alguna alteración o tiene algún problema. Muchos han visto muchos videos en YouTube y saben que pues las líneas tienen una referencia. Por lo menos la línea de carga llamada V-Bus se dice que en escala de diodos o caída de tensión debe tener un valor de 0,300 a 0,600 aproximadamente en ese rango. Entonces ya yo conociendo el aproximado, el estado que debe tener esa línea en escala de diodos, yo voy a hacer una medida en mi multímetro y mi multímetro referente a lo que me dé, yo voy a saber si la línea está bien. Ejemplo, 420 milivolts. Esto me dice que este valor está entre el rango y yo puedo deducir que la línea por lo menos, posiblemente está bien en su recorrido. No tengo la línea de pronto ausente o abierta o no la tengo en corto. Listo, eso es lo que vamos a usar. Ya teniendo un valor de referencia, yo voy a comparar todo el estado de la línea. ¿Cuál es la ventaja? Que necesariamente yo no tengo que tener acceso a toda la línea. Suponiendo que yo tengo la línea y solamente aquí tengo un puntico donde medirla. Pues yo voy a solamente tocando ese punto voy a verificar si la línea está en buen estado o no está en buen estado. Listo. Ahora la pregunta es, ya yo entiendo que yo voy a verificar los estados de la línea según un punto de referencia que yo tenga y que ese valor en milivolts me va a decir si la línea está bien en su recorrido hasta el IC. Ya sé que ese valor que se refleja ahí en mi multímetro lo generan componentes semiconductores o algunos resistores. Ya yo sé eso. La pregunta ahora es ¿cómo yo mido caída de tensión? Bueno, vamos a traer por acá un multímetro. Este es un multímetro común. ¿Y cómo yo voy a identificar? La guía, miren lo que la guía me dice. La guía me dice que la caída de tensión se mide en mi multímetro en escala de diodos o de diodo. Esa escala de diodo la voy a encontrar aquí en esta función. Si analizamos, aquí yo tengo la función, entonces la selecciono. Listo. Ahora, ya con el botón de Select, yo voy a elegir, vamos a aprender aquí lo que es la luz. Yo voy a elegir la opción de diodo hasta que me salga arriba. Mire, ahí pasó a continuidad y aquí pasó a diodo. Entonces ya tengo mi multímetro totalmente preparado para poder realizar esa medida. Ahora, para poder hacer la medida, ubico la escala, selecciono la función y con polaridad inversa o puntas del multímetro invertidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya yo el rojo no lo voy a poner a línea positiva y negro a GND o a tierra, que es lo que conocemos. Voy a trabajarlas a la inversa. El rojo siempre se va a conectar a tierra y con el negro yo voy a hacer la medida. Voy a medir la línea. Listo. Entonces con puntas invertidas yo voy a medir la caída de tensión de esa línea. Ya después de que ya tengo la configuración de mi multímetro y conozco cómo debo ubicar las puntas, ya solamente en la línea voy a medir lo que es el valor referencial, o por lo menos voy a hacer la verificación ya con el valor de referencia que yo conozco para hacer la comparación. Hagamos un ejemplo. Siempre nos habían dicho que de pronto la caída de tensión solamente lo generaban los circuitos integrados. En este caso tengo esta tarjeta y voy a verificar la caída de tensión de la línea de carga que está ubicada en el puerto de carga o estas líneas que están atrás del puerto. Entonces vamos a verificar y vamos a hacer la comparación. Vamos a ubicar las líneas aquí en el puerto, ahí las podemos ver. Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Yo les dije que el rojo va a ir a tierra, en este caso GND puede ser esta orilla del puerto o encima del puerto. Y con la negra voy a medir la línea. Listo, voy a medir la línea para verificar el estado de la misma. Ahora miren, esa es la medida que voy a hacer ahí en el puerto. Tengo mi multímetro en escala de diodos. Ustedes ahí lo pueden ver. Pongo mi punta positiva a GND o a tierra, que puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, cualquier lata.
Cualquier lata de mi placa me sirve para tomar yo la línea GND. Y con la negra, perdón, voy a tocar la línea que quiero medir. En este caso, estoy midiendo VBus y me dice que tengo un valor de 0.646. O podría decir 646 milivolts. Listo, entonces ahí ya tengo lo que es el punto de referencia. ¿Por qué? Porque obviamente esa línea va conectada a un circuito integrado llamado IFPMIC. Y eso me dice que hay conexión de aquí a aquí. Ahora, miren lo que voy a hacer. Dividí la tarjeta. Y vamos a verificar la línea, a ver si la línea nos da caída de tensión. Mido. Y vuelvo y mido. Y tengo 0.650 milivolts. Con solamente este pedazo de tarjeta y no tengo la línea comunicada. Tengo la línea totalmente desconectada. Pero ¿cuál es la razón por qué esta línea me dé caída de tensión? Miren que debo ser muy inteligente al usar estos puntos de referencia porque la caída de tensión no necesariamente me dice que el equipo o la línea está totalmente funcionando. ¿Qué sucede? Que esta línea VBus, si nosotros analizamos en el microscopio, aquí en esta parte superior trae un OVP. Tiene un circuito llamado OVP que es obviamente un circuito integrado el cual me va a generar la caída de tensión. Y tiene un diodo también. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Voy a quitar el OVP y vamos a volver a medir a ver si el diodo me sigue generando caída de tensión. Vamos a quitarlo. Resina, toca hacerle un poquito de fuerza, esperando yo que saliera solo y verá que tiene resina. Listo. Entonces listo, ahí quité ya el circuito integrado para dejar solo el diodo y voy a verificar nuevamente la línea en caída de tensión. Cambiemos aquí. Marco. Y miren que tengo 0.494. Y la línea no tiene comunicación, ni siquiera está el OVP instalado. ¿Por qué? Porque hay un diodo instalado en la línea que es un componente semiconductor y me genera esa caída de tensión. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar ese diodo y nuevamente vamos a medir el estado de la línea. Retiramos el diodo, cambiemos aquí nuevamente la cámara. Rojo a GND y con el negro mido. Vamos a encender este equipo. Bueno, ahí está encendido, ya tiene carga. ¿Qué sucede con este teléfono? Este equipo tiene una falla muy particular. ¿Qué es lo que sucede? Que el compañero que no lo dio nos dijo que al abrir las cámaras, vamos a ver si abre de pronto, dice error. Aviso, error de cámaras. Listo. Viene un error de cámaras. ¿Qué es lo que sucede? Voy a hacer rápidamente, esto lo vamos a ver en protocolos de cámara, pero yo lo que voy a hacer rápidamente es verificar cuál es la cámara que tengo fallando. Para medir la caída de tensión de esas líneas, verificar la comunicación que tiene y mirar a ver si podemos solucionar este caso con una medida tan sencilla. Entonces marco asterisco numeral 0 asterisco numeral, me abre el menú y abro la cámara principal y miren que la cámara principal sí funciona. Salgo, abro, vamos a ver si me muestra cámara frontal, vamos a abrir cámara frontal y la cámara frontal me dice que tiene un problema. Listo, miren, me dice la cámara frontal tiene un problema. Según el compañero ya probó cámara, ya revisó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya yo sé que aquí yo tengo un problema en la cámara frontal. ¿Qué es lo que yo quiero que hagamos? Vamos a verificar en caída de tensión el estado de las líneas en lo que es esa función de la cámara frontal. Hércules, veo que es un teléfono que pues ya está pues un poco intervenido. No sé si de pronto ve porque le estaban... No me dijeron si lo mojaron o no, pero bueno, yo soy bien de buenas para los equipos mojados. Ya sabemos que es la cámara frontal, ya identificamos la cámara que está fallando. Entonces lo que vamos a hacer aquí, sea que solucionemos o no solucionemos, porque la falla puede estar en alimentación o alguna función que pues la necesitemos aplicar en otra clase. Por ahora lo que yo quiero es que nosotros verifiquemos el estado de las líneas en escala de diodos o caída de tensión de ese conector FPC para verificar que por lo menos en lo básico están correctamente comunicadas. Entonces lo que vamos a hacer es
Muy sencillo. Vamos a irnos a la herramienta de borneo. En la herramienta de borneo voy a buscar este modelo que es el Samsung. Este precisamente es un Samsung A70. Es un A70. Este es un A70 que es el A705. A705. Vamos a ver A705. Si aquí lo tenemos. Vamos a abrir la parte donde dice dioda, que es donde vamos a encontrar el valor de los conectores en caída de tensión para poder comparar, para poder verificar. No solamente me da una marca de mi multímetro, entonces eso quiere decir que tengo que ingeniármelas para poder medir y verificar. Listo. Veo que en la parte superior, miren que aquí podemos ver, nos marcan también las tierras, que en escala de diodo las tierras nos van a dar un valor cercano a 0. Entonces déjenme conecto este multímetro que yo tengo de banco para que ustedes puedan ver ahí el multímetro. Vamos a conectarlo. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Si alguno tiene alguna duda, puede hacérmela ahí al grupo de soporte, que pues voy a estar muy pendiente. Recuerden su tarea, realizar su tarea, que es muy fundamental. Listo, aquí lo tenemos ya en la parte superior, por acá, arriba. Entonces cambio a la herramienta de borneo nuevamente y voy a verificar el estado de estas líneas. Miren que tengo un valor muy similar en todas las que están arriba. Si lo analizan, y tierras tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Y el valor del resto deben ser un valor similar. Entonces lo que voy a hacer es tomar las puntas de mi multímetro. Ya mi multímetro ubicado en escala de diodos. Voy a cambiar aquí al microscopio y vamos a medir. Aunque veo que ya esto ya tiene flux. Ya tiene flux. Aquí tiene un hueco. Bueno, ya veo por dónde va la falla, pero bueno, vamos a medir igual. Parece ser que pues cambiando el conector fue una mala intervención, pero la idea es poder diagnosticar y comprender la razón. Entonces vamos a ver si podemos solucionar este caso en esta clase. Entonces mido. A ver, mido. Tengo tierra. Y A70. Listo. Vamos a esperar que inicie. Vamos a abrir la cámara. Y miren, muchachos, ya tenemos el equipo funcionando. Vamos a ver si allá nos enfoca. Se nos desenfocó la cámara. Y ya tenemos el equipo funcionando, trabajando con normalidad. Y ya pudimos dar solución en este caso. Miren, muchachos, espero que esta pequeña clase, esta corta clase les pueda ayudar. Esta pequeña clase de nivelación y de apoyo para que ustedes puedan aprovechar al máximo la capacitación que tendremos ahorita en el mes de abril o este mes de abril. Listo, muchachos, así que espero que esta pequeña clase les haya servido, y si tú quieres hacer parte de esta capacitación, aún tenemos cupos disponibles. Será un mes de capacitación que tendremos en lo que es abril de este 2025. Será nuestra única capacitación online donde pondremos a prueba todo nuestro material de diagnóstico y tú aprenderás a reparar cualquier falla en tan solo minutos, así que no te quedes fuera de esa fecha. Nos vemos, bendiciones.